Mi familia me obligó a pagar triple de renta para mantener a mi hermano favorito gratis, pero cuando planearon robarme mis $8 de ahorros, desaparecí con todo y los dejé con las manos vacías. Tengo 22 años. Estudio diseño de software y trabajo part-time como desarrollador junior. Y honestamente necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo, tipo, ¿de verdad mi familia pensó que iba a aguantar esa situación para siempre? Supongo que debería empezar desde el principio, para que tenga sentido todo este desastre, porque la cosa es que yo siempre fui el hijo responsable, ya sabes, el que hacía las cosas bien, el que pagaba sus cuentas, el que no causaba problemas. Pero resulta que ser responsable en mi familia básicamente significaba ser invisible mientras mi hermano Kojin, que tiene 23 años, era tratado como si fuera la segunda venida de Cristo o algo así. Desde que tengo memoria, Kojin siempre fue el Golden Child, o sea, literalmente podía hacer lo que quisiera, y mis padres encontraban la forma de justificarlo o de decir que era parte de su proceso de maduración o alguna excusa así, mientras que yo, que sacaba buenas notas y trabajaba y hacía todo bien, básicamente recibía un muy bien de vez en cuando y ya. Cuando Colin tenía como 19 años, se casó súper joven con su novia. Del momento, tuvieron un bebé al año siguiente, y luego otro más, y mis padres estaban felices, tipo celebrando como si fuera el logro del siglo, mientras que cuando yo les dije que quería estudiar software design y eventualmente abrir mi propio negocio de desarrollo, mi papá básicamente dijo algo como, eso está bien, pero asegúrate de tener un plan B, porque según él esas cosas nunca funcionan. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Total que cuando cumplí 18 y seguía viviendo en casa mientras estudiaba, mis padres me dijeron que tenía que empezar a pagar renta, lo cual, ok, me pareció justo. Yo estaba trabajando part-time y podía cubrir eso, así que empecé a pagarles $550 al mes, que no era poco considerando que estaba en la universidad y trabajando medio tiempo, pero bueno, era mi contribución a la casa, y yo lo acepté sin problema. Tenía mi cuarto, mis cosas, mi espacio para estudiar y trabajar en mis proyectos de código, y aunque mis padres no eran los más cariñosos o atentos conmigo, al menos había cierta estabilidad, ¿me explico? Las cosas estaban así, digamos, manejables. Hasta que hace como 8 meses, Colin apareció un día con su esposa y sus dos niños, uno de como 3 años y otro de año y medio, diciendo que necesitaban quedarse con mis padres temporalmente porque supuestamente estaba por cerrar un deal de negocios gigante que le iba a dar millones de dólares, literal millones, y solo necesitaba un lugar donde quedarse, mientras se concretaba todo. Mi mamá prácticamente lloró de felicidad, tipo, ay, claro, mi amor, esta es tu casa, quédense el tiempo que necesiten, y yo ahí pensando, espera, ¿nadie va a preguntarle detalles sobre ese supuesto negocio millonario? Pero bueno. Colin se instaló con toda su familia en el cuarto de detalles, huéspedes y en la sala básicamente, y desde el día uno no pagó ni un centavo de renta. No pasó ni una semana cuando mi mamá entró a mi cuarto una noche, tipo como a las 10 de la noche cuando yo estaba programando para un proyecto de la escuela, y me dijo que necesitaban hablar conmigo sobre la situación de la casa. Yo pensé que iba a ser algo sobre mantener el ruido bajo porque los niños dormían temprano o algo razonable así, pero no. Resulta que lo que querían era que yo empezara a pagar más renta, tipo $750 al mes en lugar de 550, porque según ellos, con Colin y su familia viviendo ahí los gastos habían subido muchísimo, la luz, el agua, la comida, y necesitaban que yo contribuyera más como miembro de la familia. Me quedé ahí sentado mirándola como si me hubiera salido otra cabeza, porque o sea, ¿en serio me estás pidiendo a mí que pague por tu decisión de dejar que Kojin viva aquí gratis con toda su familia? Le dije que eso no tenía sentido, que si Kojin iba a recibir millones pronto entonces, ¿por qué no podía él pagar algo de renta ahora o al menos contribuir a los gastos? Y mi mamá se puso toda defensiva, diciendo que Colin estaba en una situación difícil, que tenía dos hijos que mantener, que el negocio iba a tomar un poco más de tiempo del esperado, y que yo, como su hermano, debería ser más comprensivo y solidario. Le dije que yo también estaba estudiando y trabajando y ahorrando para mi futuro, que no era justo que me pidieran más dinero cuando ni siquiera le estaban cobrando nada a él, y ella básicamente me dijo que yo era egoísta, y que siempre había sido el hijo que solo pensaba en sí mismo. Literal.
Mis manos temblaban cuando salió de mi cuarto porque no podía creer lo que acababa de escuchar, tipo, yo soy el egoísta cuando he estado pagando renta religiosamente durante años, mientras tu hijo favorito nunca ha contribuido en nada. Pero decidí pagar los $750 porque, honestamente, no tenía muchas opciones en ese momento. Estaba en medio del semestre y no podía permitirme la distracción de buscar un nuevo lugar. Así que tragué mi orgullo y pagué, pensando que tal vez era temporal, que tal vez Colin realmente se iba a ir pronto cuando su negocio se concretara, aunque cada vez dudaba más de que ese negocio existiera realmente. Las semanas pasaron, y la situación en la casa se puso cada vez peor. Los niños de Colin corrían por todos lados, gritaban, lloraban. Y mira, no tengo nada contra los niños, pero vivir con dos toddlers cuando estás tratando de estudiar y trabajar es básicamente imposible. Yo tenía clases online varias veces a la semana y reuniones con mi equipo de trabajo, y no podía tener ni 5 minutos de silencio. Entonces un día, como 3 semanas después de que empecé a pagar la renta más alta, mi papá me llamó a la sala y me dijo que necesitaban poner una cama para niños en mi cuarto porque el más pequeño de Colin ya no cabía bien en la habitación con ellos y necesitaba su propio espacio. Yo lo miré y le dije, ¿estás hablando en serio? ¿Quieres poner una cama de niño en mi cuarto, el cuarto por el que estoy pagando $750 al mes? Y él me dijo que era solo temporal, que sería por unas semanas hasta que encontraran una mejor solución, y que yo debería ser más flexible porque la familia se ayuda. Le dije que no, que rotundamente no, que mi cuarto era mi espacio privado y que si necesitaban más espacio para los niños de Colin, entonces tal vez Colin debería considerar encontrar su propio lugar, y mi papá se enojó, tipo realmente enojado. Me dijo que yo era un malagradecido, que ellos me habían dado techo y comida toda mi vida y que lo mínimo que podía hacer era cooperar. La situación con la esposa de Colin tampoco ayudaba nada. Ella tenía esta actitud súper pasivo-agresiva conmigo todo el tiempo, tipo entraba a mi cuarto sin tocar la puerta para buscar algo, o movía mis cosas de la cocina cuando yo estaba cocinando, y luego decía, ay, perdón, no sabía que eso era tuyo, con una sonrisita que claramente decía que sí sabía. Un día la encontré revisando mi escritorio, literal con mis papeles de la universidad en sus manos, y cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo estaba viendo si había algo interesante y que no fuera tan territorial. ¿Puedes creerlo? En el cuarto por el que yo estoy pagando, ella siente que tiene derecho a revisar mis cosas. Todo llegó a un punto crítico como 2 meses después. Yo estaba en la cocina tarde en la noche, tipo como a las 11, haciendo un té porque no podía dormir con todo el estrés, y escuché a Colin y a mi mamá hablando en la sala. Pensaban que yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada, pero los podía escuchar perfectamente. Colin le estaba diciendo a mi mamá que yo tenía ahorros, que él sabía que yo había estado ahorrando dinero de mi trabajo durante años, lo cual sí, era verdad. Tenía como unos $8,000 ahorrados para eventualmente empezar mi negocio, y que tal vez yo podría prestar algo de ese dinero a la familia para ayudar con los gastos mientras su negocio se concretaba. Mi mamá le dijo que iba a hablar conmigo sobre eso, que a lo mejor yo estaría dispuesto a contribuir más considerando que éramos familia y que Colin lo necesitaba más que yo en ese momento. Me quedé ahí parado en la cocina sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago, porque la realidad era que mis propios padres, mi propio hermano, estaban planeando básicamente pedirme, o más bien presionarme, para que les diera el dinero que yo había trabajado tanto para ahorrar, el dinero que era mi red de seguridad y mi futuro, para cubrir los gastos de Colin y su familia, que ni siquiera estaban pagando renta. En ese momento, supe que tenía que salir de ahí, que no había forma de que esto mejorara, que mientras siguiera en esa casa iba a seguir siendo el cajero automático de la familia, mientras Colin era tratado como royalty. Esa misma noche, sin decirle nada a nadie, empecé a buscar apartamentos online, mirando precios, ubicaciones, calculando qué podía pagar con mi salario actual. La mayoría de los lugares que encontraba estaban fuera de mi presupuesto si quería vivir solo, tipo 200 o $400 al mes, más servicios, pero luego encontré un anuncio de alguien buscando roommate, un chico llamado Owen, que tenía 24 años y trabajaba en marketing.
y el cuarto disponible era $400 al mes más la mitad de los servicios. Le escribí esa misma noche. Nos conocimos al día siguiente en un café. Le dije a mis padres que tenía clase extra. Y Owen resultó ser súper chill. Sin drama, nos llevamos bien de inmediato, y me dijo que el cuarto era mío si lo quería. Durante las siguientes 3 semanas empecé a empacar mis cosas en secreto, poco a poco, metiendo ropa y objetos personales en cajas que escondía en mi closet o debajo de mi cama, sacando algunas cosas en mi mochila cada vez que salía de la casa con la excusa de ir a clase o al trabajo. Fue agotador vivir esa doble vida, actuando como si todo estuviera normal mientras planeaba mi escape. Pero no podía decirles nada porque sabía que si mis padres se enteraban, iban a hacer todo lo posible para detenerme, para hacerme sentir culpable, para convencerme de que me quedara. Mi mamá intentó hablar conmigo sobre prestar dinero a Colin como 2 veces durante esas semanas. Y yo simplemente decía que lo iba a pensar, que necesitaba revisar mis finanzas, lo que fuera para ganar tiempo. Finalmente llegó el día, un sábado. Mis padres y Colin con toda su familia iban a ir a un barbecue en casa de mi tío que estaba como a 1 hora y media de distancia. Iban a estar fuera todo el día. Yo les dije que no podía ir porque tenía un proyecto importante del trabajo que entregar. Mentira. Pero necesitaba la excusa, y en Dosqueira no podía ir a. Cuando se fueron a las 11 de la mañana, llamé a Owen y a un amigo de la universidad que tenía una camioneta. Empacamos todo. Mi cama desarmada, mi escritorio, mi ropa, mis libros, mi computadora, todo lo que era mío salió de esa casa en menos de 4 horas. Dejé las llaves en la mesa de la cocina con una nota súper corta que decía, me mudé. Ya no vivo aquí. Les avisaré mi nueva dirección cuando esté listo. Avery. No le puse mucho sentimiento a la nota porque honestamente no sentía que le debiera ninguna explicación extensa a gente que básicamente me había tratado como un banco ambulante mientras mimaban a mi hermano y su comitado. Familia. Me sentía raro cuando cerré la puerta de esa casa por última vez, tipo una mezcla entre alivio y tristeza, porque a pesar de todo era donde había crecido, pero sabía que estaba haciendo lo correcto, que necesitaba salir de ahí antes de que me drenaran completamente. Llegué al apartamento con Owen tipo a las 4 de la tarde, empezamos a desempacar mis cosas, y alrededor de las 6 mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. Dejé que fuera al buzón. Volvió a llamar. Y otra vez, como 15 llamadas perdidas en 30 minutos. Finalmente le escribí un mensaje diciendo que estaba bien, que ya no vivía en la casa, que había encontrado otro lugar y que necesitaba espacio. 2 minutos después, mi teléfono explotó con una llamada de ella. Atendí y básicamente me gritó durante 10 minutos seguidos, sin dejarme hablar, que cómo me atrevía a irme así, que era un malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo los abandonaba como si fueran basura, que Colin necesitaba mi apoyo en este momento difícil, y yo solo pensaba en mí mismo, que qué iba a decirle la familia cuando preguntaran por mí. Le dije lo más calmado que pude que no era justo lo que me habían estado haciendo, que yo había pagado renta religiosamente mientras Colin no pagaba nada, que me habían pedido pagar más para cubrir sus gastos, que hasta querían poner a su hijo en mi cuarto, y que encima estaban planeando pedirme mis ahorros. Ella me interrumpió, diciendo que yo había escuchado una conversación privada y que había malinterpretado todo, que ellos solo querían lo mejor para toda la familia, y que si yo realmente los quisiera, entendería que a veces hay que hacer sacrificios por la gente que amas. Le dije que yo había estado haciendo sacrificios durante años, mientras Colin nunca tuvo que hacer ninguno, y ella me colgó. Durante los siguientes días, recibí mensajes de todos. Mi mamá mandaba textos de guilt trip tipo, no puedo creer que nos hayas hecho esto. Tu padre está destrozado. La familia está decepcionada de ti. Colin me escribió primero intentando hacerse el comprensivo como, hey hermano. Sé que las cosas han estado tensas, pero deberías volver. ¿Podemos arreglar esto? Y cuando no le respondí, me mandó otro mensaje bien agresivo diciendo que yo era un egoísta y que si tenía tantísimo dinero ahorrado, lo mínimo que podía hacer era ayudar a mi familia en vez de gastármelo en un apartamento innecesario. Mi papá me llamó una vez y me dijo literal, eres el hijo más ingrato que he conocido. Tu madre está llorando todos los días por tu culpa. Y yo le dije que lo sentía mucho, pero que no iba a volver ni a darles dinero. Y él me colgó. La esposa de Colin hasta me mandó un mensaje. Ni siquiera tenía mi número antes. Tuvo que pedírselo a alguien.
diciendo que por mi culpa sus hijos no tenían un tío en quien confiar, y que yo había destruido a la familia con mi egoísmo. Bloqueé a casi todos después de como una semana de mensajes constantes, dejé solo a mi mamá sin bloquear por si acaso había alguna emergencia real, pero puse su conversación en silencio. Owen me preguntó si estaba bien varias veces durante esos primeros días, y le conté toda la situación. Él básicamente me dijo, Man, hiciste lo correcto. Esa situación era súper tóxica, y eso me ayudó un poco porque empezaba a dudar de mí mismo con todos los mensajes de guilt trip. Han pasado como 4 meses desde que me mudé, y honestamente mi vida mejoró en todos los sentidos. Pago $400 de renta más como 100 de servicios, o sea, menos de la mitad de lo que pagaba en casa de mis padres. Tengo mi propio espacio sin nadie invadiendo mi privacidad o pidiendo mi dinero. Puedo estudiar en paz. Mis notas mejoraron. En el trabajo hasta me dieron un pequeño aumento porque he estado más enfocado y productivo. Owen y yo nos llevamos súper bien. Cada quien hace lo suyo. Dividimos las tareas de la casa 50 hasta 50, cero drama. Mis ahorros siguen intactos, y de hecho he podido ahorrar un poco más cada mes. Estoy más cerca de mi meta de eventualmente abrir mi propio negocio de desarrollo. Mi mamá me escribió hace como 2 semanas, diciéndome que Colin y su familia finalmente se mudaron de la casa porque consiguieron un lugar. Mejor sospecho que el famoso negocio millonario nunca existió, y finalmente mis padres se cansaron de mantenerlos, pero quién sabe. Y que ahora que ya no están ahí, tal vez yo querría volver, que me extrañan, que las cosas pueden ser diferentes. Le respondí después de 2 días, bien cortante, que estaba bien donde estaba, que me alegraba que hubieran encontrado una solución pero que yo no tenía planes de volver. No me respondió después de eso. A veces siento culpa, no voy a mentir. Tipo, crecí con la idea de que la familia es lo más importante y que siempre tienes que estar ahí para ellos sin importar qué. Pero luego recuerdo todo lo que pasó, cómo me trataron, cómo esperaban que sacrificara mi futuro por las decisiones irresponsables de mi hermano, y la culpa se va. No sé si algún día las cosas mejorarán con mis padres, si podremos tener algún tipo de relación normal, pero por ahora estoy enfocado en mí, en terminar mi carrera. Me gradúo el próximo año, en crecer en mi trabajo, en construir la vida que quiero. Owen me dijo el otro día mientras estábamos viendo una película que me ve más relajado, más feliz, y tiene razón. Por primera vez en años siento que puedo respirar sin que alguien esté esperando que les dé algo o que haga algo por ellos. Y eso, supongo, es suficiente por ahora.